El siguiente programa muestra fallas de origen debido a la sobresaturación de las líneas de comunicación en el mundo causada por la pandemia mundial del COVID-19. Gracias por su comprensión. Bienvenidos a Friends at Home, un programa fresco, único e irreverente. Hoy contamos con la presencia de deportista andorrano, autor del libro No Limits, participante del Campeonato de España de Rallys, participante del Rally Dakar, primer piloto en competir con capacidades diferentes. Ha trabajado con la NASA diseñando dispositivos de adaptación a la conducción. Albert Lovera, aquí en Rally Insight Plus Internacional. Amigos, pues ya estamos aquí, seguimos hablando y hablando y hablando a los amigos, porque pues si todos estamos en casa, pues hay que practicar el rudo deporte de la amistad. Pero lo que quiero presentarles el día de hoy es a un hombre, ya saben que sí, les digo que a todo mundo los quiero, pero les digo por qué los quiero. Este hombre lo amo con locura, pasión y desenfreno. Me ha guiado sin saberlo, como a muchos, porque también esa es un poco su función en esta vida, su misión en esta vida, inspirar a muchos, pero no inspirarlos a partir del drama, sino a partir del sí se puede, de no hay límites, no limits, como lo dice su libro. Un gran piloto de rallies, un gran deportista, un gran escritor, pero sobre todo un gran conferencista, pero sobre todo un ser humano, que ahorita les voy a contar mis historias con él, alguna que otra. Albert Lovera desde Andorra, porque ahora estamos en Andorra. Y amigo, ¿cómo estás? Te amo con todo mi corazón. ¿Cómo Aquí estás? Estamos, amor, confinados, pero yo creo que estamos ya muy contentos y aquí ya estamos en una fase un poco ya más adelantada y ya empezamos a salir un poco. 1 hora al día, pero ya empezaron a salir. 1 hora al día desde ayer, ¿vale? Y yo tengo la gran suerte, bueno, entre comillas, porque ya sabes que tengo una ortopedia y entonces las ortopedias, porque es un servicio de sanidad, abrimos por las mañanas estoy trabajando en una ortopedia o en el hospital y luego para casa. Oye, Albert, ¿Sabes qué me ha pasado? ¿qué? Que estoy aprovechando mucho los días, ¿sabes? Okay. Porque yo normalmente estoy 200 días fuera de casa. Sí. Y nunca había estado más de 3 o 4 días en mi casa desde hace 15 años. Okay. Estoy 4 días como mucho, luego estoy en España o en Italia o en Francia, ya sabes. Sí. Y entonces ahora estoy aprovechando para ordenar muchas cosas. No tengáis prisa para ordenar, lentos, porque hay días, ¿sabes? Lentos bien, y contentos, ¿no? Lentos y contentos. No. Hay tiempo para todo, para entrenar, para estudiar. Estoy estudiando ortopedia, cosas de inglés también, un poco de todo. Vamos a empezar porque ya lo he platicado cuando yo te conocí, pues la verdad es que marcaste mucho mi vida no tanto por la entrevista que te hice, que fue así de improviso, iba yo llegando de México, iba yo de un viaje brutal y tal, y en cuanto te vi, Sí. oye, ¿podemos? Sí, podemos, maravilloso, pero resulta que hace poco, pues yo vivo en Europa, y entonces tenía un rato que no venía yo a América. Estoy 3 meses en Chile con mi hermana y luego me vengo a México y voy a ver a mi papá. Mi papá vive en un lugar como le llaman el lugar de la eterna primavera porque siempre están entre 22, 30 grados en el que sea, ¿no? Y no sé cómo veo en la mesita que mi papá tiene sus libros, los que está leyendo, y de repente veo No Limits por Albert Lovera. Y yo, Y le digo a mi papá, se había ido a jugar golf, ya le mando una foto a Adolfo, a nuestro productor, que ya lo conoces. Le mando una foto y le digo, mira lo que me encuentro aquí, pero empiezo yo a ojear tu libro, que además me lo sé de memoria, porque además tú me regalaste uno autografiado para mí. Y entonces lo empiezo a ojear así, empiezo a ver que Carlos Sainz, cuando Carlos Sainz no sé qué, cuando quién sabe qué carrera de no sé qué, dije, mi papá, esto es como si estuviera leyendo en chino. O sea, ¿cómo tiene mi papá este libro, no? Entonces, cuando regresa en la tarde, mi papá le digo, oye, papá, ¿estos son los libros que estás leyendo? Me dice, sí. Y le digo, ¿y por qué tienes a Deepak Chopra? Dice, fíjate que yo no entiendo nada de tu mundo. Creo que este habla como de carreras de coches. Dice, pero fíjate cómo estoy comparando, y tenía todo un estudio, de ciertas cosas de Deepak Chopra confinadas a tu lenguaje, como tú lo exportas, como tú lo exprimes, ¿no? Y dicen, papá,
es que este hombre es una maravilla. Y yo, ok, es mi amigo, ¿sabes? Bueno, de hecho el libro tampoco no es de carreras, sino que es de mi vida, cómo ha ido. Al final sí que se explican las carreras, pero todo lo demás es que me ha ido sucediendo desde cuando esquiaba, cuando estudiaba, cuando esquiaba, el proceso que luego después del accidente de esquí, pues en qué hospitales estuve, la rehabilitación, mis amigos, no sé qué. Entonces, pues de carreras hay un trozo, pero de hecho... Sí, pero a la hora de que empiezas a leer, pues pones nombres y los pones como dando por hecho que todo mundo sabemos quién es. Yo sí sé quién es Carlos Sainz, mi papá no tiene una maldita idea. Entonces, pero al final lo que me quedó fue que básicamente pues fue lo que menos le importó, ¿sabes? O sea, el comparativo que hacía con los conceptos de Deepak Chopra con los tuyos me encantó cómo lo visualizó mi papá, ¿no? Pero bueno, ha habido momentos, yo creo que en esta pregunta que le he hecho a muchas personas, ¿cuál ha sido el momento donde tú dijiste sí quiero ser piloto de rally? Como que en ti lo tenemos muy claro porque pues todos hemos leído tu libro, pero tuvo que haber algún momento. Y yo no sé, lo dices en tu libro y la gente que no lo ha leído, porque aparte mi papá, quiero decir que el libro lo compró por Amazon, entonces, porque pues claro, en las librerías aquí en México no está, entonces ustedes lo pueden comprar por Amazon, y si no, ahorita les vamos a dejar aquí abajo un link que Albert nos va a dar para que ustedes lean directamente el libro, ¿no? Pero yo creo que es bien importante, ¿sabes? Más que ese momento que te marcó, cuéntale a la gente tal como me lo contaste a mí, que fue fuera de cámaras, fuera de todo, ese pedacito de todos los días ir a la federación hasta que te dieran tu licencia de piloto. Por favor, eso es brutal. Ocurrió de que hubo un momento de que yo quería competir, me di cuenta de que lo estaba haciendo bien y que quería competir, y realmente me fui a la federación y les dije, oye, que me vengo a sacar la licencia, pero si ya estás bastante jodido tú. Bueno, es igual, yo quiero competir contra los buenos, me da igual. Y me dijeron, contra Carlos Sainz, que me da lo mismo. Lo tenemos que pedir porque no es habitual, ¿no? Entonces iban tardando, ¿vale? Y con que iban tardando, yo cada día llamaba a la federación, y si no, me iba hasta la federación. ¿A Madrid? ¿A Madrid? No, en Andorra, y si estaba en Barcelona, a la Federación Catalana. Ok. ¿Vale? Entonces, me iba cada día allí, y entonces ya, clink, hola, tal, Albert, tío, o sea, ya te llamaremos. ¿Vale? Y yo, no, es que pasaba por aquí. No, es que pasas cada día. ¿Vale? O sea, y era cada día. Yo ya les veía, solamente estaba esperando verles la cara, eso de abrir la puerta y que vieran que era yo. Ya les veía y, ¿sabes a qué vengo? ¿Sabes? Oye, ¿cómo lo tenemos? No ha habido reunión. Bueno, total, que al final, un año y medio o dos, ¿vale? De todos los días estar dando lata. Cada día, sí, cada día, y si no iba, llamaba por teléfono, ¿sabes? Entonces, me dieron la licencia por pesado, ¿vale? Para que lo sepáis, me dieron la licencia porque el tío este es un pesado y le vamos a dar la licencia, y entonces empecé a competir, ¿no? Y la gran suerte que tuve es que me apunté a la Copa Peugeot, que sabes que en rallies la Copa Peugeot es la copa de promoción en Europa más importante que hay, porque todos los chavales, todos los jóvenes que tienen ganas de competir tienen que hacer carreras detrás de carreras escalafón, ¿no? Ajá. Con un presupuesto muy ajustado y un coche que no se puede hacer nada, solamente lo que ellos dicen. Entonces, por mucho dinero que tenga alguno, no se puede invertir en el coche, eso está bien. Y empezamos a competir allí eran 12 carreras, y a mitad de temporada mi copiloto, que es uno de mis mejores amigos, me dice, Albert, ¿cuándo vamos a empezar a correr? Digo, porque corremos más entrenando que en carrera. Le dije, ya, pero mira, hasta ahora no nos ha pasado nada, entonces la federación no nos puede decir nada, ¿sabes?
un competidor más y nunca hemos tenido ningún accidente ni ninguna salida de carrera y tal. Entonces, mitad de temporada dijimos, ahora vamos a empezar a correr. Y desde las últimas 7 carreras, pues las 6 siguientes, no me bajé del podio en ninguna. Y llegamos a la última carrera, segundos de la clasificación a un punto del líder. Con lo cual, el que quedase delante del otro, no hacía falta ganar, el que quedase delante del otro normalmente ya por puntuación ya gana. ¿Y qué pasó en la última carrera? Pues en la última carrera voy y les gano la carrera y les gano el campeonato. ¡Toma! Al puto chaval que le habían dado la licencia de casualidad, ¿sabes? Va y les arranca la carrera. Por pesado. Fue lo que me dio más alas del mundo, además, ¿sabes? Para continuar y hacer más pasos y continuar adelante. Oye, Albert, fíjate que luego hay otro episodio en nuestras vidas, porque también fui como partícipe de ello, cuando estabas buscando seguir en el Dakar, porque ya habías hecho un Dakar, etcétera, con Nacer y demás, y de pronto como que se te empezaban a cerrar las puertas, como que no, como que sí, y de pronto un día amanezco con la diferencia horaria, porque yo estaba en México en ese tiempo, amanezco con un WhatsApp tuyo donde me pones y el milagro ocurrió, me voy con un camión. Con un camión, sí. Y sí. yo, Con unos checos, con el equipo Tatra. Con el equipo Tatra, sí. Y entonces de repente cuando me dices, me voy en un camión, yo dije, estos son no pedazos, ¿no? ¿Cómo fue ese Dakar de ese primer año? Porque te juro que yo iba viviéndolo contigo como esto está viviendo la experiencia, ¿sabes? Es como no dejabas de aprender nunca. Mira, amor, yo creo que, y lo digo muchas veces, hay que aprovechar todas las oportunidades que salgan. Ya sabes que en el 2010 y 11 corrí el Mundial con un Super 2000 y los 3 siguientes años corrí con un tracción delantera, con otro Fiat en el Campeonato de España, en la tierra y tal. Hay que aprovechar cada momento. Tanto los otros pilotos a veces piensan que han ido con un coche muy potente, bajarse a otro coche de otra categoría no es importante. No, lo importante es el estar activo y aprovechar las oportunidades. Y en ese momento me pasó que yo estaba enrolado con un equipo francés, que es el de Buggy, que hace los buggies grandes, el motor Chevrolet de Corvette, genial. Y ese año, ¿vale? Era el 2016, ¿vale? El 14 y el 15 había ido con Buggy en el Dakar con Nasser, ¿vale? Y en el 16, en el último momento, el equipo francés decidió de no ir al Dakar, sino de ir al Africa Race. Los franceses lo hacen mucho. Entonces les dije que yo no quería ir, que era muy bonita la carrera, pero que no había repercusión, mis sponsors dijeron, no, solo tienes que traer un sponsor para cobrar tú y tal. Y dije, no, Oscar, no voy. Okay. Y en ese momento, que ya era septiembre pasado, a final de septiembre, me llamó Sushi, que yo lo conocía porque en mi época del Mundial de Rallys corrí 3 carreras con permiso de ABA, de Fiat, para Mitsubishi. ¿Vale? Corrí 2 carreras y lo hice muy bien y hice otra. Y Sushi era uno de los que me buscaron a mí en rallyar Mitsubishi. ¿Vale? Y ahora estaba trabajando para Tatra. Y me llamó y me dice, oye Albert, ¿qué? ¿No vas al Dakar al final? ¿No? Le dije, no, porque quieren ir a la Africa Race, yo no quiero ir y tal, no sé qué. Me dice, ¿quieres ir al Dakar? Le digo, depende. Dice, ¿cómo que depende? Sí, depende de qué aparato me subo. Claro. Dice, un camión. Y digo, ¿pero un camión de carreras o un camión de asistencia? No, si te llamamos para ir en un camión de carreras. Y le dije, sí, al momento. Y bueno, de hecho era el equipo oficial Tatra y iba de tercer piloto, de mochilero. Me presenté en Argentina habiendo hecho solamente 7 kilómetros en un polígono en Italia, después de adaptar las adaptaciones para poder conducir con las manos, para que fueran bien, y el camión ya se fue para embarcarlo, porque no había tiempo, o sea, quedamos muy justo de tiempo. De hecho, los primeros kilómetros los hice ya directamente en el primer día de especial. Yo he hecho 3 Dakars en camión ya.
¿vale? Ok. 2 para Tatra y el tercero para Iveco. Sí, así es. Pero ya ahorita ya es como ya es Albert Lovera, ya hasta la gente ya te identificamos en ese camión y te amamos, te seguimos amando, ¿sabes? Pero esa vez era como todo nuevo, te digo que era todo era como una aventura porque fue todo muy pronto, pero además todo muy rápido y... Bueno, que sepas que no tengo carnet de conducir de camión. Las leyes no dejan que las personas que tienen una discapacidad tengan, lo pongo así abajo, a ver, como el tuyo, ¿vale? ¿Me ves bien igualmente? Sí, me ves bien, ¿no? Igual. Yo creo que es el ángulo porque nos vemos bien guapos. Ah, perfecto. Y lo que sí que tengo es un permiso especial para competir en las carreras. Eso es ya. O sea, tránsitos y eso ya se te complica porque ya estás violando las leyes de tránsito. Sí, pero entonces me lo hacen para que los recorridos de los rallies sí que los puedo hacer. Cuando estoy compitiendo sí que lo tengo. Ya, ¿Sí? perfecto. Pero no puedo montar mi empresa de transportes, vaya. Ya, sí, bueno, pero pues de ese negocio ya luego hablaremos. Exacto. Oye, mi vida, ¿qué coche es el que más te gusta y por qué? Lo hayas corrido o no, pero ¿cuál es el coche que más te gusta? ¿Por qué? A mí el coche que más me gusta fue un Super 2000, porque lo encuentro que no tiene turbo, sino que es atmosférico. Así y lo tienes que llevar muy arriba de vueltas, ¿sabes? Y me excita mucho cuando voy en coches atmosféricos. Sí. Ya sabes que el Dakar, en el buggy también disfruté muchísimo, pero ahora te voy a decir una cosa, el camión es muy, muy divertido, porque en mi vida me hubiera pensado que podíamos ir tan rápido en un camión. Son camiones de carreras, por eso son de carreras. Pero puedes derrapar, puedes saltar, corre un montón. Nunca me hubiera pensado subir esas dunas con un camión, ¿sabes? Y la verdad es que he disfrutado mucho. Y ahora que lo mencionas, pues sí, efectivamente debe ser algo súper increíble. Cuéntame una anécdota muy vergonzosa o muy, así que de esas veces que dices, híjole, esto no me puede estar pasando, no puede ser, y ahora lo cuentas o trascendió y te mueres de la risa. En Arabia es invierno también, no es verano como nos pasaba con Sudamérica, de que hacía mucho calor, ¿vale? Y yo duermo en una tienda de campaña que es de 4x4 metros, ¿vale? Y duermo con mi fisio, uno a cada lado, ¿vale? Y en medio tenemos una camilla que es donde me hacen los masajes y tal. Y era un día que hacía mucho frío y yo me iba despertando del frío que hacía, ¿sabes? Y a las 3:30 o 4 de la mañana me caí de la cama al suelo y le decía, ¡Hey, Jordi, levántate! No sé, y sí, se levanta y claro, se levanta, mira mi cama y ve que no estoy, ¿sabes? Y hace así y mira la silla, ¿sabes? Y de repente hace, mira la puerta y yo estaba debajo, que no me veía por la camilla. Le decía, sí, Jordi, igual te piensas que me he levantado y me he ido, ¿no? Y digo, no, estoy aquí abajo. Estoy en el suelo. Y bueno, estábamos los dos partiéndonos de risa, ¿no? Es decir... Oye, y a ver, algo chusquísimo así, de súper chunga que te haya pasado con tu copiloto. Mi copiloto, a ver, en el camión vamos 3, van 2 copilotos, un copiloto navegador y el otro es copiloto mecánico, que está trabajando todo el rato. La gente se piensa que solamente trabaja cuando se rompe algo, cuando pinchamos o algo. No. Trabaja todo el rato, porque va subiendo, bajando las presiones, las velocidades, las pone él desde el ordenador, me va hablando todo el rato. Y en la etapa maratón se nos rompió el turbo y entonces cuando tienen que trabajar en la cabina del camión, la cabina se levanta para adelante. Ajá. Me dijeron, Albert,
te bajas del camión, te subes y le digo, ¿cuánto rato cambiamos el turbo? Y dice, 40 minutos, 30, 40 minutos. Le digo, no, me quedo sentado. Pusieron la cabina para adelante, ¿sabes? Y yo estaba así, ¿no? Tirado para adelante. Y claro, pasa media hora, pasa 3/4 de hora, estaban los de la televisión francesa allí grabando todo el rato. Y tú así, tú acá. Una hora, le digo, oye, si lo llego a saber, llamo a los de la asistencia, a los del RAC, ahí riéndome, ¿sabes? Los de las grúas que hay en España. Sí. Y veí que no les hacía mucha gracia, ¿no? Y no me explicaban nada. Entonces, a cabo de media hora más les digo, oye, si lo sé, me voy al concesionario que va más rápido. Y lo terminaron a cabo de 3 horas. ¿Y tras 3 horas estuviste así? Sí, estuve así y a la que llevaba 3 horas les dije, Dios, tengo el cinturón apretándome los huevos. ¿El para qué cosa de quién? Tengo los ojos que parezco un pez hervido. No he visto una sola entrevista tuya, un solo comentario tuyo o una sola experiencia mía contigo que luego nomás estamos hablando o nomás nos vemos y nos saludamos y nos estamos charlando, que no nos riamos, que la gente no se ría, que tú no te rías. De verdad es que para ellos también debe ser como súper desestresante esa parte, porque luego hay de vedettes a vedettes, ¿no? Bueno, yo creo que hay que reír siempre, ¿vale? Yo es lo que digo, ¿no? Porque todo el mundo va muy serio por la calle y yo creo que lo que tenemos que hacer es reírnos de nosotros mismos, lo primero de todo. Yo siempre me río de mí mismo, en vez de, hostia, ¿por qué lo has hecho mal esto? Tío, ya lo has hecho mal, tío, o sea, tienes que volver a empezar, empezamos, va. Pero en vez de tomármelo mal, me lo tomo bien, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque creo que es parte de nuestra vida, de que cuando nos sintamos mal, ¿vale? Pues nos tenemos que poner otra vez tiesos, con los hombros salidos, así, con el mentón subido, ¿sabes? Aunque hagas cara de tonto, reír. Sí, yo creo que nos lo tenemos que tomar la vida un poco con más alegría y poder disfrutarla, ¿no? Que de hecho estamos en esta vida de casualidad. Dice mi si papá. Nuestros papás nos hubieran juntado esa tarde o esa noche, o no hubieran comido guacamole con no sé qué, ¿sabes? Pues la mezcla no habríamos salido nosotros. Entonces ya tenemos que estar contentos. Todo el tiempo estás hablando con la gente, tienes una agenda apretadísima, estés o no confinado, y te das tiempo para todo, pero en este momento en particular, porque tu hija, además de que está guapísima y siempre estás muy unido a ella y tal, pues claro, los une mucho el deporte, que ahorita pues no lo pueden hacer un poco y así. Mira, yo te explico, porque un poco me daba un poco de miedo, pero de hecho me lo paso súper bien todo el día y llego a la noche y digo, hostia, ya me tengo que ir a dormir. O sea, me pasa el día y me faltan horas, ¿sabes? Entonces, me levanto, hago un poco de ejercicio de media hora, 3/4 de hora como mucho, con gomas y con muy poco peso, alguna cosita, ¿sabes? Pum, y me voy a trabajar. Tengo la suerte también de que la ortopedia, ¿vale? Pero estoy 2-3 horas solamente, ¿vale? Vuelvo a subir a casa, estudio algo, preparo la comida, como, ¿vale? Después de comer estudio un poquito más, hago luego Insta Live o diferentes entrevistas o algo así durante un ratito o más tarde y luego juego a ping-pong, entreno en bicicleta porque tengo una bicicleta con el rodillo en casa. Claro. Lo tengo ahí, ahora te lo enseño si quieres. Y bueno, lo podéis ver en las fotos del Instagram porque yo lo cuelgo esto. Y entreno, y allí el entreno ya es de 1 hora, 1 hora y media, ¿vale? Luego ya no me da casi tiempo. Si no estoy en algún Insta Live, empiezo a hacer la cena, mirando a algunos compañeros míos, a ver qué hacen y todo esto, porque todo el mundo ahora cuelga cosas. Y nada, y luego un poco de televisión, que casi que no miro, pero miro algo de televisión para dormirme. O sea, me falta tiempo. Te faltan horas a tu día. Ordenar, estudiar, entrenar y preparar las cosas de comida y tal, ya se me ha pasado. Aparte de que tenía muchas cosas para hacer y no tenía tiempo para hacerlas. Y ahora es el momento. No, y de ánimo mucho mejor, y también es que uno va pensando, cuando uno está en el aquí y en el ahora, va pensando que siempre estamos pensando en mañana, qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a resolver esto mañana, y ahora tenemos mucho la oportunidad de decir,
o estoy limpiando, estoy estudiando, estoy picándome los ojos, pero estoy en este momento y a partir de ahí todo cambia, ¿no? Mi Albert, eres un guapo, fantástico, te veo estupendo, mi amor, me encanta verte, me encanta hablar contigo, te super adoro y yo creo, a todo mundo le digo que me voy a, o sea, claro, terminando todo esto, pues lo primero que voy a ir a hacer es ir a Europa con normal, pero no voy a ir a Europa como normal a mi casa, que está allá, sino voy a ir a ver a mis amigos, porque creo que esta vez nos merecemos todos un gran abrazo. Muy bien, tanto que sí. Que se pueda y y entonces me tendré que ir a Andorra, porque si no voy a verte, ¿cómo le hacemos? Claro que sí, ahí ¿no? Me gusta, claro que sí. Andorra además es muy bonito. Andorra es precioso, la calle esta principal donde están todas las tiendas, madre mía, fíjate que hace poco, bueno, no sé, en el invierno pasó, no sé, este invierno hizo un año que estuve con Ferran Font haciendo algún programa con y esto. Yo no conocía Andorra y lo conocí en ese momento y de verdad me gustó muchísimo el orden, la organización. Es muy pequeñito, pero hay de todo. El shopping es una maravilla, los restaurantes son otra maravilla. No hay impuestos, además. No hay impuestos. Hay impuestos, pero muy poquito. Pero ¿sabes qué? Que a Andorra necesito ir para verte a ti, porque si no, no tiene sentido. ¿Estás de acuerdo? Ya tienes la excusa perfecta para venir aquí. Mi amor, te quiero muchísimo. ¿Algo más que les quiero decir a todos? Un besito a todos. Muchas gracias. Te quiero. ¿Vale? Un fuerte abrazo a papá también, ¿vale? Te amo, cuídate mucho. Gracias. Chao. Chao. En el siguiente episodio. Exactly the same. I'm very emotional guy. So when Oliver is happy, I'm happy, and if he's sad, I'm sad. And so that's why I think a lot of humor and happiness and joy with whatever you do is so important, and I see the same in you also. You're a very happy person, and I think this makes other people also very, very emotional, and I think that's very, very important. No te lo pierdas. Friends at Home de Rally Inside Plus Internacional.